Semana 11 de la NFL y por supuesto que lo vamos a platicar con Rebeca Landa y Pablo Viruega. Voy a arrancar con un datito muy interesante que seguramente compañeros ya lo han leído, visto, etcétera, pero si no, ahí les va. En esta semana 11, 5 equipos ganaron en la última jugada de sus partidos. Solo lo hemos visto 2 otras veces, el 12 de noviembre del 2023 y el 30 de septiembre del 2028. ¿Cuáles son esos 5 equipos? Dolphins, Bears, Panthers, Texans y los Broncos también, que los Broncos vaya manera de ganarle a los Chiefs. De eso y mucho más vamos a platicar, pero arranquemos también con una mala noticia de lo que fue la pérdida importante. Sabemos que los Steelers no perdieron este partido contra los Bengals, de hecho, no tuvieron problemas contra los Bengals, Rebe, pero sale Aaron Rodgers en la segunda mitad, había estado teniendo un muy buen juego y lamentablemente se lastima la muñeca izquierda. Para ti, obviamente, estamos pendientes de cuánto tiempo estará fuera Aaron Rodgers, pero ya empezando la próxima semana, para ti, ¿cuánto pueden perder los Steelers por el ritmo que llevaba Aaron Rodgers? A ver, pierden bastante por como el viejo lobo de mar que es Aaron Rodgers. Yo no creo que Aaron Rodgers esté realmente jugando un fútbol americano extraordinario, lo hemos hablado muchas veces aquí, pero lo que sí sabe hacer es leer defensivas, manejar el reloj, es como un Mike Tomlin, es como otro entrenador dentro de la cancha. Y creo que en ese sentido pierden mucho con Aaron Rodgers. Si hablamos obviamente de Mason Rudolph, después de que sale Rodgers y entra Rudolph, no tiene un mal partido, tampoco Rudolph, 12 de 16, 127 yardas, un touchdown. Pero a mí me preocupa más eh, estos Steelers que ahora sí vemos cómo ya les están pisando los talones los Baltimore Ravens. Creo que esa es la verdadera preocupación para este equipo, ¿no? La buena noticia para ellos, y ahí es donde sí viene relevante la lesión de Aaron Rodgers, es que ellos tienen su destino en sus propias manos, o sea, dependen de lo que ellos van a hacer por el resto de la temporada. Las cosas claramente no van a ser sencillas porque tienen uno de los calendarios más complicados de lo que resta de esta temporada. Van a enfrentar a 3 equipos ganadores, 3 equipos que son rivales divisionales, y ahí es donde creo que realmente nos vamos a dar cuenta de que estos Steelers son lo que venimos diciendo que son pretendientes y no realmente contendientes. La lesión de Aaron Rodgers es importante, sí, pero es lo que a la mera hora va a determinar si este equipo avanza y gana en la postemporada. Para mí no. Hay muchas otras cosas que le hacen falta a este equipo de los Steelers. Sí, no sé cómo traducir también lo que decía Adam Schefter de la lesión de Aaron Rodgers, a slight break, o sea, una Ujú. fractura quizás no total también. Y ya había visto que Rodgers, que a pesar de esto le gustaría todavía intentar jugar, pero regresando a lo que decía Rebe también, Pablo, porque más allá de la preocupación de no tener a alguien con tanta experiencia como lo tiene Aaron Rodgers, sabemos que los Steelers también tienen otros problemas, no solo en su juego, lo cual ya habíamos platicado en las últimas semanas, sino por cómo están enrachados también los Ravens. Por el momento, los Steelers, como ya veíamos, siguen líderes de esta división en donde parece que se lo quieren repartir cada semana. Pero a ver, los Ravens ya con 4 victorias de manera consecutiva. Para ti, en cuanto al ritmo de los Ravens versus lo que estamos viendo por parte de los Steelers, ¿qué es más probable que suceda? ¿Que terminen los Steelers así como líderes de la AFC Norte o que los Ravens terminen superándolos? Lo veo difícil, Chris, porque voy a coincidir en varias cosas de las que dijo Rebe. Creo que en cuanto a la ofensiva, no hemos visto todavía el tope de la ofensiva de los Ravens. O sea, esta ofensiva puede dar muchísimo más porque lo demostraron el año pasado, porque tienen con qué poder mover más el balón por la vía terrestre o por la vía aérea. Tienen dos jugadores explosivos como Derrick Henry, Lamar Jackson y otros elementos. Cuando volteas a ver la ofensiva de los Steelers, te das cuenta de que su hombre más experimentado hoy en día está fuera, que es Aaron Rodgers, que probablemente se pueda traducir como una fisura o una fisura lo que tuvo en esa muñeca, ¿no? Pero
no se sabe si puede estar dentro del terreno de juego. Y siempre vas a querer tener a un Aaron Rodgers que a un Mason Rudolph. Por mucho que haya tenido buenos capítulos en su carrera Mason Rudolph, siempre te vas a ir en esa posición por la experiencia, porque por algo tienes a jugadores como Aaron Rodgers, como Joe Flacco, como Matthew Stafford, como jugadores de edad avanzada, por así decirlo, o sea, veteranos en la NFL, todavía siendo titulares, porque la experiencia solamente se la ganan con el tiempo. Entonces, sí veo un equipo de los Ravens que tiene todavía mucho más potencial para crecer que un equipo de los Steelers, porque de los Steelers dependen de su defensa. Los Ravens de su defensa no dependerán, pero su defensa puede llegar a tener un par de jugadas y su ofensiva generar puntos, mientras que de los Steelers su ofensiva es la que más preocupa. Fíjate que en la preparación del Monday Night que tenemos, a mí me llamó la atención algo. No solamente el hecho de que los Raiders, y lo voy a cerrar para regresar con los Steelers, no solamente que los Raiders tienen el tercer porcentaje más alto de que sus series ofensivas no terminan en 1º y 10. Las otras dos son Tennessee y Pittsburgh. Entonces, te habla de que es una ofensiva que no puede ni siquiera mover las cadenas, ya tú generar puntos. Entonces, ese es el principal problema para los Steelers. Y sí veo complicado que los Steelers puedan mantener la primera división en esa división. Sí, y además, Rebe, lo que ya decías en cuanto al calendario, viendo aquí al menos lo que le queda a los Ravens también, 4 de los 7 encuentros, increíble que solo queden 7 juegos, van a ser contra rivales de su división. 2 contra Cincinnati la semana 13 y 15 y también la semana 14 y 18 frente a los Steelers. Y parece que están yéndose en lados opuestos, ¿no? En lo que vimos un arranque muy malo por parte de los Ravens, aguantando algunos juegos sin Lamar Jackson. Ahora habrá que ver qué pasa también con Pittsburgh y lo que ya hablaba de esta ausencia de Aaron Rodgers. Pero para ti, y lo decías un poco, ¿no? Más allá de una posible ausencia de Aaron Rodgers, que obviamente en este momento no lo tenemos confirmado, para ti, ¿en dónde debería de estar viendo Mike Tomlin en este momento con el calendario que le queda para que pues, no se vea tan desastroso en estos últimos juegos que le restan de la temporada? Sí, a ver, creo que imagínate que si está fuera Aaron Rodgers, van a tener que simplificar muchísimo más las cosas de lo que ya están realmente, porque si hablamos de lo que ha hecho Aaron Rodgers esta temporada, son pases cortos, son jugadas sencillas, no es un ataque demasiado explosivo el de los Pittsburgh Steelers y van a necesitar mucho más de su defensiva, eso está clarísimo, ¿no? Y más allá de que estos Steelers están en la cima de la división momentáneamente, a mí me sorprendió mucho ver cómo están las posibilidades de cada uno de estos equipos para llegar a la postemporada. Pittsburgh, según ESPN, tiene el 39% de probabilidad de llegar a la postemporada, a diferencia de Baltimore, que tiene el 77% de probabilidad. Y yo le creo a esos números. No me sorprenden los números, lo que me sorprende es la baja posibilidad que tienen estos Steelers de llegar a la postemporada. Nosotros también estamos de acuerdo, ¿no? Con eso, lo que yo acabo de decir, para mí ellos son unos pretendientes. Entonces no me sorprendería que no lleguen a la postemporada y no me sorprendería tampoco que no avancen, que no ganen otro partido de la postemporada. Entonces, si las cosas acaban sucediendo, que Aaron Rodgers necesita tiempo fuera para contestar tu pregunta, la forma en la que necesitan hacerlo es ver de qué manera pueden simplificarle la vida a un Mason Rudolph y de qué manera la defensiva puede ser un sistema de apoyo mucho más grande para un quarterback que realmente lo va a necesitar. Y que lo fue en este fin de semana la defensiva, Rebe, pero no semana a semana la defensiva te va a conseguir 2 anotaciones. O sea, los que se encargan de anotar, hasta donde yo entiendo este deporte, eso es la ofensiva, ¿no? O sea, cuando viene un regalo, cuando viene un touchdown de la ofensiva, pues es bienvenida, pero es una defensiva que creo que además ya no está en el tope de lo que nos mostró hace un par de años, donde sí podías confiar de que no le iban a anotar puntos, de que no le iban a avanzar yardas y que además iba a provocar balones y que de paso iba a conseguir anotaciones. Por un buen tiempo, la defensiva de los Steelers era ese tipo de defensiva. Hoy en día, si hablamos
y esto semana a semana lo digo, y yo sé que a lo mejor los aficionados de los Steelers no les gusta, pero es la realidad, son datos, no es opinión. Si decimos que la defensiva de Dallas es de las peores contra el pase, bueno, la peor que hay en la NFL es la de los Steelers, de entrada. Y mira que tienen jugadores que presionan al quarterback. Entonces es toda es una incongruencia, ¿no? Porque la manera de frenar el juego aéreo es ponerle presión al quarterback, y tienes a TJ Watt y tienes a Highsmith. El problema es que el perímetro es bastante malo. O a lo mejor no tiene el talento, la velocidad. Lo que encuentro también en esta defensiva de los Steelers, que por momentos te puede dar estos partidos como el de ayer, que tuvieron 2 anotaciones, es que es una defensiva que en ocasiones no le aguanta el ritmo a equipos físicos. Y por eso quiero ver el partido contra los Ravens, que es un equipo físico, porque le costó trabajo a los Steelers jugar contra equipos físicos, porque son veteranos ya en la defensiva de los Steelers. Se vuelve lenta la defensa, por momentos desaparece Patrick Quinn y piensas que no lo equiparon ese día y te das cuenta que por ahí anda corriendo tratando de taclear a alguien, ¿no? Entonces sí veo difícil que los Steelers puedan, pues, llegar a la postemporada, como decía Rebe, porque la división, fíjate la diferencia que hay según ESPN Analytics. Hablaba Rebe de las probabilidades de postemporada. Bueno, ganar la división, 60% de probabilidades para los Ravens, 38 para los Steelers. Y eso que los dos ganaron este fin de semana. Bueno, y eso que los Steelers momentáneamente están arriba, o sea, también ¿Sí? eso te dice mucho lo que se percibe de este equipo. Bueno, pasemos ahora a otro resultado interesante que vimos, porque parece que ya es tendencia para los Broncos ganar sobre la hora. Lo hicieron otra vez contra los Chiefs. Will Lutz con ese gol de campo de 35 yardas en los últimos 3 segundos. Y este inicio de 5-5 ahora para los Chiefs, de hecho, es el peor inicio en la era de Patrick Mahomes. Mucho que hablar de estos Chiefs, Pablo, porque en este punto de la temporada el año pasado parecía que los Chiefs estaban ganando, bueno, no parecía, estaban ganando prácticamente todos sus juegos sobre la hora con esos goles de campo de Harrison Butker, quedaban 2-3 segundos en el cronómetro y ahora los están perdiendo. Para ti, ¿cuál es la principal razón por la cual ahora la fórmula de los Kansas City Chiefs no le está saliendo esta temporada? Precisamente eso, Chris, porque ya le encontraron la fórmula. Claro, para que te dé resultado la fórmula, debes de tener los ingredientes, ¿no? Porque si no tienes una defensiva, entonces sí vamos a ver a un Patrick Mahomes como lo vimos en las victorias que tuvo de manera consecutiva antes de estas 2 derrotas contra los Bills y contra el equipo de los Broncos de Denver. Una defensiva que le pone problemas a Patrick Mahomes presionándolo y cubriendo personal, safeties en el fondo. Mucho tiene que ver la defensa del equipo rival. Y Denver tiene una muy, muy buena defensiva. Por algo le costó trabajo ganarle al equipo, perdón, por algo ganó sin problemas contra los Raiders y contra los Commanders. Tuvo sus victorias significativas contra el equipo de Detroit, ¿no? Que tiene una buena defensa y puede presionar al quarterback. Pero me parece que han encontrado la fórmula. Y la fórmula se detectó desde aquel Super Bowl que perdieron contra Tampa, la volvió a implementar el equipo de Filadelfia y creo que ahora lo vuelve a hacer el conjunto de los Broncos de Denver. Y mira, yo siempre he dicho esto, te puedes apellidar Mahomes, Montana, Brady, pero si no le das protección a un quarterback, difícilmente va a poder tener éxito. Y al final también necesitas balancear el ataque. No corren el balón como antes lo hacían. Entonces, creo que todos estos elementos, tomando en cuenta siempre el rival, que en este caso tiene una gran defensiva Denver, le va a complicar la vida a Kansas City. Sí, definitivamente. Y viendo acá justamente lo que decías en cuanto a los números de Patrick Mahomes, 3 de 12, 92 yardas, perdón, una intercepción en pases que lanzó con 10 yardas o más este domingo. Rebe, para ti, si no es falta de juego o de nivel de Patrick Mahomes, es falta de protección para el quarterback. Sí, entre uno de los factores, ¿no? Creo que también hay muchas cosas de este equipo. Estos partidos cerrados de la temporada pasada tenían marca de 10-0 en partidos de una sola posesión. Como bien decías, este año solamente 0-5 en partidos de una sola posesión, 7 puntos o menos. ¿Qué podemos decir de eso? Para mí es que
lo que estaban haciendo el año pasado, de cierta manera, no parecía sostenible, ¿no? Había veces que parecía que tenían suerte, que como que la energía universal estaba de su lado, no sé cómo decirlo. Sí, Pero sí. realmente esas cosas pues se acaban, ¿no? O sea, no era una forma, como ya dije, sostenible y creo que hay muchas cosas que están afectando eso. Tenían las posibilidades esta semana de regresar al partido y conseguir la victoria, pero salieron en tres y fuera, en parte por la presión. Pero también creo que la defensiva no está poniendo la presión que generalmente les vimos. Por ejemplo, ellos están presionando, son los últimos de la NFL presionando al quarterback. Solamente el 32% de las veces cuando mandan la carga logran poner presión al mariscal de campo. Eso es bajísimo. Y Sí. cuando tú mandas la carga, obviamente habrás más espacios en la defensiva porque estás sacrificando a más jugadores enfrente y entonces que es como una, ¿cómo decirlo? Doble debilidad, es una doble debilidad, porque estás mandando gente que no genera presión y además te estás aligerando atrás. Mahomes está lanzando pases de touch y de intercepción en zona roja, algo que nosotros no le habíamos visto tanto el año pasado. El año pasado lo hizo en toda la temporada 2 veces. Esta temporada tiene ya 2 intercepciones en zona roja contra equipos que además le han sacado el partido en parte por eso. Aquí tengo una estadística interesante. Esa intercepción en zona roja ha sido en 3 de las últimas 5 derrotas que han tenido. Es decir, un factor también de Patrick Mahomes. Quizá tenga que ver con lo que está diciendo Pablo, que le ponen mucha presión, está siendo incómodo, pero tampoco está siendo el más inteligente, el más preciso en esa parte del territorio, ¿no? Los equipos especiales quizá no están teniendo tanto impacto como el año pasado. El año pasado les daban una gran posición en el terreno de juego. El año pasado, justamente contra los Broncos de Denver, batearon un gol de campo que le iba a dar la victoria a los Broncos. Entonces, creo que son muchos factores de este equipo y no nada más lo de Mahomes, lo que está haciendo que no puedan ganar esos partidos cerrados. Y eso es lo que los hacía muy diferentes el año pasado. Ahora, bueno, tienen que batallar con esa realidad y ser mucho más, quizá limpios de lo que lo están siendo, porque ahora el volado les está cayendo de manera negativa en los partidos cerrados. Creo que nos podemos empezar a preocupar de que este equipo no llegue a la postemporada, porque si vemos, obviamente están terceros en su división, todos los duelos interdivisional los han perdido, y eso también es muy importante. Están por atrás de los Broncos de Denver 3 partidos y medio. Es decir, que tendrían que ganar prácticamente todos sus partidos de aquí al final de la temporada para poder quedar o tener posibilidades de quedar en la cima de esta división. Les toca ahora otro rival complicado en los Indianapolis Colts. Eh, Así que sí, 44% de probabilidad de que se pierdan la postemporada es muy alto y también muy alta probabilidad de que esa racha de 9 temporadas consecutivas ganando esta división termine prácticamente después de una década. Pero así las cosas con los Kansas City Sí. Chiefs. Yo creo que la división, Rebe, entiendo tu punto y lo quiero ver de esta manera. Cuando está Patrick Mahomes, cuando es Kansas City, cuando Andy Reid, no puedes dar nada por sentado, ¿no? Lo entiendo. Claro. Y por eso es que a lo mejor todos decimos, es que no sé si puedan perder la división. Yo creo que están muy cerca de perder la división. Según ESPN Analytics, 9.3% de probabilidades de ganar la división. 9%, ni siquiera el 10% de ganar la división. O sea, están casi, tiene más probabilidades el equipo de los Chargers de ganar la división que el conjunto de Kansas City. Entonces, Kansas City ya está en un barco, en un bote, en el cual ganar la división prácticamente no lo salva ni la orquesta del Titanic, ¿no? Entonces, tiene que voltear a ver cómo están las divisiones en otro lado, cómo están los comodines, y la pelea va a ser por eso en Kansas City, porque por muy bien que juegue el equipo de los Chiefs el resto de la temporada, dejaron escapar triunfos, se les ha ido los Broncos de Denver. Y mira, al final de la temporada, al final del juego, el comentarista en inglés dijo, hey, de regalo tendremos un segundo enfrentamiento, de regalo de Navidad tendremos un segundo enfrentamiento entre los Broncos y los Kansas City Chiefs, porque juegan en Navidad. Yo dije, oye, sí, cierto, después de lo que vimos en este partido, qué buen regalo de Navidad. El tema es que a lo mejor, ¿sabes qué? Los Broncos de Denver ya habrán abierto su regalo de campeones de la división para ese entonces,
y Kansas City está esperando a ver si su regalo es meterse a la postemporada. Probablemente para el 25 de diciembre los Broncos de Denver ya no tengan que exponer a sus titulares, a lo mejor ya tienen casi asegurada la división, una derrota no los podría sacar de ese título de la división. Faltan muchas cosas, yo lo sé, pero por lo que hemos visto, la carrera por el título de la división, los Broncos de Denver van bien adelantados y los Kansas City Chiefs generan muchas dudas, no solamente por la matemática, por las probabilidades, todo eso, sino por su propio juego, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y algo que a mí me sorprendió de este partido es que Andy Reid, después de una semana de descanso, es extraordinario en planes de Sí. juego. O sea, es una máquina, es un maestro de planeación de juego después de la semana de descanso. Y no pudieron contrarrestar lo que sabemos que son los Broncos de Denver, que además los Broncos de Denver tienen la debilidad ofensiva de que les cuesta mucho trabajo iniciar los partidos rápido. Y por eso, Chris, hemos visto semana a semana cómo tienen esos partidos apretados. La semana pasada ante los Raiders, un partido tristísimo, Sí. que ya estaban hasta abucheando a Bo Nix por cómo se estaban llevando a cabo las cosas. Y entonces tú pensarías, ¿no? Este es un genio ofensivo, es un genio después de la semana de descanso, tiene al mejor mariscal de campo de la NFL para muchos, tiene armas de sobra. Quizá no tenga el extraordinario juego terrestre que todos desearíamos que tuvieran los Kansas City Chiefs, pero tiene suficiente como para poder salir con la victoria, ¿no? Steve Españolo también es un genio defensivo y de repente es una tercera oportunidad y 15 y están escondiendo un blitz y mandan a presionar solamente con 3 y entonces Bo Nix tiene la vida eterna para que pueda encontrar a su receptor y conseguir el primero y 10. O sea, esto es tan anti Steve Españolo, pero después también digo, bueno, ¿será que tiene la información de que justamente su línea defensiva no genera presión? Entonces, aunque yo cargue, aunque yo mande el blitz, no estamos generando presión, mejor, pero ninguna está funcionando, porque esa es la verdad. Ni mandar carga, ni poner a más jugadores atrás. Entonces, muy sorprendente esto. Ahora podemos hablar de la división, ¿no? Pero después también tenemos que hablar de la conferencia, porque ellos estaban en la posición número 8, aún en posición de meterse a la ronda de comodines. Ahora ni siquiera están ahí, ahora están en la posición número 9. Y por eso se vuelve cada vez más preocupante esta realidad de los Chiefs, que quizá a muchos de nosotros nos cuesta trabajo aceptar. Yo he sido de las que dice en este programa, no hemos visto el techo todavía de los Kansas City Chiefs. No, Tienen tantas armas a la ofensiva, Sí. pero la realidad es que aunque tienen esos jugadores explosivos, no están haciendo una diferencia. Tener a Hollywood Brown, a Rashee Rice, a toda esa escuadra no está haciendo la diferencia. Sí. Bueno, no sé si a ustedes les pasó, yo les pregunto esto. Yo veía ganando a los Chiefs ante los Broncos de Denver. Primero por lo que tú decías, Rebe, por ese récord que ahora les digo, 22 ganados, 4 perdidos de Andy Reid después de semana de descanso, 9-3 con Kansas City, Patrick Mahomes 5-1. Ahora las cosas cambian, 22-5. Digo, sigue siendo un muy buen récord todavía. Venían de semana de descanso, venían los Broncos de Denver de una actuación muy pobre del lado ofensivo y como que todo se alineaba y decía, bueno, la defensa de Kansas City puede limitar el ataque de los Broncos de Denver, esta ofensiva de Kansas City puede moverle el balón a esta defensiva que es muy buena de los Broncos de Denver y yo sí veía un triunfo de los Broncos en Denver, perdón, de Kansas. Broncos no tenía a J.K. Dobbins. Exactamente. Alrededor. Exactamente, exacto. Entonces, si bien es cierto que Kansas City no tenía Pacheco, pero sabemos que mientras uno se recarga por el juego terrestre, como son los Broncos de Denver, no así el equipo de los Kansas City Chiefs y más esta temporada. Entonces, creo que en esta semana, en este partido contra los Broncos, los mismos Kansas City Chiefs saben que se les ha escapado la división. No dejarán de pelear, no dejarán de luchar, pero la verdad es que, y la realidad es que la matemática, los números ahí están. En este momento los Chiefs tienen que preocuparse por meterse a la postemporada como comodín, más no tratar de alcanzar al líder de la división, porque se les fue el equipo de los Broncos de Denver. La verdad sería sorprendente que acabaran ganando la división los Kansas City Chiefs. Muy, muy sorprendente también por los porcentajes también que ya revisábamos y parece un poco que, y suena raro decirlo porque todos quieren llegar a un Super Bowl, pero no sé si le esté jugando en contra también a los Kansas City Chiefs en su momento porque dijeron, pues sí, tanta dependencia quizás en algún sentido de los equipos especiales,
al final le terminó jugando en contra y como ya decía Pablo, también parece que ya le encontraron la fórmula, pero está en veremos, pero sí, qué fuerte que estemos hablando de la preocupación de que los Kansas City Chiefs quizás no clasifiquen a la postemporada. Es muy extraño decirlo. Qué bueno que Lalo no está con nosotros esta semana porque hubiera sufrido en esta plática de los Kansas City Chiefs, pero ya lo vamos a tener la próxima semana para platicarlo un poquito de todo. Bueno, vamos a hablar de lo que vimos el domingo por la noche, cambiando aquí de conferencia ahora a la nacional, lo que pintaba en papel para ser un gran juego. Sabemos que son dos equipos que cuentan con una pues, defensiva muy importante, tanto los Eagles como los Lions. Rebe, para ti, ¿qué lectura le das al partido en general? Sí, creo que esas adiciones que las Águilas de Filadelfia hicieron a la defensiva antes de el cierre de la ventana de canjes está teniendo muchísimo impacto. Este partido fue de la defensiva de las Águilas de Filadelfia. Sabemos que ofensivamente no están llegando todavía a su techo, que otra vez le costó trabajo mover el balón. En ese sentido, reconocimiento a la defensiva por parte de los Detroit Lions. Pero ¿qué hizo la defensa de Filadelfia? Ya por segunda semana consecutiva, es decir, desde que se cerró esa semana de canjes, ha limitado a sus rivales a 10 puntos o menos. Y estamos hablando de los Green Bay Packers, que también por momentos los hemos puesto en la conversación para llegar al Super Bowl o por lo menos llegar lejos en la postemporada, y los Detroit Lions, que yo al principio de la temporada los puse como para llegar al Super Bowl y que creo que todavía pueden estar en la conversación para tal. Pero a lo que voy con esto es que son equipos sólidos, fuertes, con un ataque quizá inconsistente por parte de los Green Bay Packers, pero en general estos Detroit Lions sabemos de lo que son capaces y más por tierra, ¿no? Bueno, esta defensiva de Filadelfia limitó a Jahmyr Gibbs a 39 yardas por tierra. 39 yardas Wow. por tierra. Es una locura, es una locura. Bueno, ni hablemos de David Montgomery, ¿no? Porque obviamente ninguno de los dos terminó siendo factor. Jahmyr Gibbs trataron de involucrarlo, después también un poco por aire, encontraron algunas soluciones, algunas jugadas explosivas, pero la realidad es que no pudieron avanzar. Estamos viendo aquí a Dan Campbell, ¿no? Le encanta jugársela en cuarto down. Bueno, tuvieron efectividad de 0%. Se la jugaron 5 veces en cuarto down. Esta línea defensiva de Filadelfia no permitió ni una sola conversión en esas 5 cuartas oportunidades. Eso impresionante. La presión que lograron ponerle a Jared Goff parecía otra vez un novato, estaba temblando, jittery le decimos en inglés, ¿no? Como que nerviosón de que le fueran a pegar. Y es que sí, 20 presiones de quarterback, 7 golpes a Jared Goff, que simplemente no tuvo un respiro ante esta defensiva. Así que toda la admiración por lo que está haciendo este equipo a la defensiva, por lo que está haciendo Vic Fangio, y es una defensiva suficientemente buena para cargar a una ofensiva que todavía le ha costado mover el balón, que no hemos visto a un Saquon Barkley del todo explosivo, que Jalen Hurts tuvo complicaciones también para encontrar esas jugadas grandes, para poder involucrar a sus receptores. Baja importante, por supuesto, para Detroit también con Sam Laporta. Pero bueno, la realidad es que este partido lo dominó la defensiva de Filadelfia y ahora sí yo estaría temblando si soy el resto de los equipos de la Nacional porque trajeron esas armas. Jalen Phillips fue un factor el día de ayer y ofensivamente todavía estamos esperando ver lo mejor de Filadelfia. Entonces, este equipo realmente es muy peligroso, es un equipo muy físico y que va a poder llegar lejos en la postemporada porque pueden jugar en las condiciones de frío. Equipos especiales también muy bien, o sea, Jake Elliott con el viento que había, porque ofensivamente realmente solo pusieron un touchdown, pero Jake Elliott metió goles de campo de 27 yardas, 34 yardas y 49 yardas. O sea, en todas las fases del balón están complementándose este equipo. Me gusta mucho lo que está haciendo Filadelfia. Pablo. Sí, la manera de jugar de Filadelfia quizá no es tan agradable, ¿no? Mira, me ha tocado hacer las últimas 2 semanas partidos de Filadelfia y he puesto más anotaciones de patada de despeje, se la jugaron en cuarta, tush push, pero no encuentro anotaciones de touchdown o de puntos o algo así. Pero, pues, ¿qué importa cuando gana semana a semana, no? Porque lo importante es ganar.
Lo importante es ganar. Aquí no cabe la frase de que no, hay que jugar bonito y hay que anotar. No, no, no. Aquí lo que importa es ganar cada semana. Ganar, porque si ganas cada semana, pues estarás en la mejor posición de meterte a la postemporada. Y Filadelfia hoy en día es el primero en la conferencia nacional, por mucho que su ofensiva no camine. Ahora, como lo dice Rebe, esta ofensiva tiene todavía mucho para crecer, porque lo vimos el año pasado. Quizá la mejor, yo encuentro dos factores por los cuales la ofensiva probablemente no camina como caminó el año pasado. Uno, la coordinación ofensiva. Kellen Moore fue el coordinador ofensivo el año pasado, ahora tienen un nuevo coordinador ofensivo y quizá no encuentra todavía esa manera de darle la identidad. Y otra probablemente es la línea ofensiva, una línea ofensiva que ha tenido sus lesiones y que no pueden generar los huecos para Saquon Barkley, porque ¿cómo es posible que teniendo los mismos elementos no puedas generar el ataque que lograron la campaña anterior? Ahora, pero ¿qué importa cuando tienes a una defensa que a mí me ha sorprendido la manera de jugar de Nakobe Dean? Yo se lo recomiendo, así como, pues, como receta, véanlo, porque es la manera de cómo debe jugar un linebacker central, el número 17 de la defensiva. Es impresionante la velocidad que tiene, la flexibilidad, la velocidad. Ayer cubrió a un receptor abierto, hombre a hombre, en territorio profundo. Llega a hacer las tacleadas, es formidable. Hablaba Rebe. ¿Quién llegó hace un par de semanas? Jalen Phillips. Phillips es clave para ponerle presión a Jordan Love la semana pasada, lo fue clave para frenar también o ponerle presión a Jared Goff este domingo. Zach Bond, de los mejores linebackers. ¿Qué decimos de los tackles defensivos? Jalen Carter, Jordan Davis, jugadores en el centro que es difícil poderles correr entre los tackles. Y atrás tienes a dos safeties que son unos tipos formidables para bajar, para taclear, para castigar, para cubrir zona profunda, que es de Jean y Blankenship. Entonces, por todos lados en la defensiva ves elementos que aportan. Y creo que en ese sentido, Filadelfia está sumamente bien armado. El único equipo que yo veo que pudiera darle una buena pelea sería este mismo equipo de Detroit, probablemente, a pesar de que no le fue bien. Yo coincido con Rebe al inicio de la temporada. Yo a Detroit lo tenía o lo tengo en el Super Bowl. Y otro por la manera como está jugando, los Rams. Los Rams, esos dos equipos, no estoy diciendo que sean mejores que Filadelfia, no, pero son los dos que le pudieran haber, que le puedan poner una presión o ganarle en un potencial juego de postemporada. Yo entiendo que Filadelfia le ha ganado a los dos, pero eso no quiere decir que le vuelva a ganar, ¿no? Porque son partidos bien cerrados y que los dos equipos además tienen buenas defensivas. Sí, aparte es interesante viendo cómo le ha ido a Dan Campbell frente a los Eagles, al menos con los Lions, nunca le ha podido ganar a Filadelfia en las 3 oportunidades que se ha enfrentado contra ellos. Otra cosa también que me brincó es que ahora los Eagles son los favoritos para ganar el Super Bowl después de la derrota de los Chiefs. Y hablando en cuanto a los Chiefs ya de la preocupación de no llegar a la postemporada, Rebe, ¿ves la posibilidad de ver a los Eagles no solo de regreso a la postemporada, Super Bowl, ganando el título? ¿Cómo ves a Filadelfia en este momento? A ver, sí, sí los podría poner en la postemporada, obviamente, y en el Super Bowl, por lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, es un equipo muy completo, es un equipo muy físico, pero sí creo que me gustaría ver un equipo que ofensivamente funciona mejor. O sea, más allá de que no sea un equipo atractivo, que no les cueste tanto trabajo mover el balón. La última vez que los vimos en Monday Night Football era el equipo con más 3 y fuera de la liga. Después también, en contraste, son el equipo que avanza o gana más yardas. O sea, viven en esta onda de contrastes cuando estamos hablando de la ofensiva. Pero para mí, llegar a ganar un Super Bowl no puede ser el equipo que tiene más 3 y fuera de la NFL. O sea, van a tener que empezar a encontrar una forma de mover el balón. Y quizá ese es el reto de las próximas semanas para ellos, porque claro está que ellos también conocen esta debilidad que tienen, ¿no? O sea, no estamos descubriendo el hilo negro por aquí. Pero coincido con lo que está diciendo Pablo. O sea, los Rams de Los Ángeles yo los puse la semana pasada como el mejor equipo para mí en el ranking previo a esta semana 11, ¿no? Y otra vez lo vuelven a hacer. Y entonces,
no me gustaría decir sí, definitivamente van a estar en el Super Bowl, pues porque hay muchas cosas que pueden cambiar. Lo que sí creo es que hay cosas que me gustaría que mejoraran para poderlos verlos ahí y definitivamente el ataque es indispensable, ¿no? La defensiva obviamente es calibre Super Bowl, calibre campeonato, como podríamos decir lo mismo de la defensiva de los Broncos, por ejemplo. Pero no estamos poniendo a los Broncos ahí en el Super Bowl porque sabemos que esta ofensiva no está funcionando del todo. No conocemos el techo de la ofensiva de los Broncos. Es una ofensiva muy nueva. Sí hemos visto esta versión de las Águilas de Filadelfia ser mucho más productivos. Sí, esperemos que para los Lions al menos le sigan respetando las lesiones al menos mucho más de lo que vimos la temporada pasada y que realmente veamos el potencial de los de Dan Campbell también y compañía. Él siempre es muy crítico también de los errores que él comete también como head coach, así que a ver qué cambios puede hacer también ahí al respecto en cuanto al play calling. Bueno, cambiemos también de, obviamente, desde el antes del draft esperábamos mucho de Shedeur Sanders, algunos, al menos. Bueno, finalmente tuvo su, tuvo su debut, sí lo quiero dejar en claro, algunos. Pero finalmente tuvo su debut, un debut para olvidar, no quiero decir debut y despedida porque es su primer año, 4 de 16, tuvo 47 yardas, una intercepción, reemplazó a Dylan Gabriel, que desafortunadamente se lesiona con los Browns. Sabemos lo que es ese cuarto de quarterbacks también y lo que fue esa historia en la pretemporada. Complicado contra los Ravens, aunque los Ravens también se estaban complicando un poquito la vida. Pero al final, Pablo, en este momento para ti, ¿cuál es la realidad de alguien como Shedeur Sanders, que como dije, apenas su primera prueba en un partido oficial de la NFL y sabemos también todo lo que le rodea, ¿no? Sí, a ver, creo que lo de Sanders se fue haciendo mucho más grande, obviamente, pues por esta cuestión mediática del papá, ¿no? Creo que él a nivel colegial era un muy buen quarterback o un buen quarterback si quieren, ¿no? Pero, y que las proyecciones era para que se fuera final de la primera, segunda ronda y conocemos la historia. Por algo se fue tan tarde. Y la verdad es que, pues debe estar sumamente agradecido, pero sumamente agradecido, no sé con quién, con Dios o con quien quieran, porque llegar a un campo de entrenamiento y ser el quinto en el depth chart de los quarterbacks, y eso porque ya sabes que el que tiene dinero garantizado no va a jugar porque está lesionado, de Sean Watson, pero llegaste a ese campo de entrenamiento como novato y estaba Joe Flacco, estaba Kenny Pickett, Dylan Gabriel, y él era el último. Y bueno, se van dando las cosas, ¿no? Flaco lo mandan a Cincinnati, Pickett también se lesiona y lo cambian, y repentinamente es el segundo equipo en el equipo, en la escuadra, ¿no? Pero lo que sí veo es esta gran diferencia que hay del fútbol americano colegial a la NFL. Mientras que en el fútbol americano colegial no todas las semanas te enfrentas a los mejores, en la NFL te enfrentas cada semana a los mejores. Así sean los Jets, los Raiders, Tennessee, los mismos Browns, y los pongo y los menciono porque son los que están en los últimos lugares de la NFL, no por otra cosa, ¿verdad? Pero semana a semana estás enfrentándote a lo mejor de lo mejor. Y en el fútbol americano colegial no ocurre así. Entonces, esa es la realidad. Y la realidad de Sanders es que, pues, es un chico que tiene talento, pero que tiene que aprender todavía muchísimo en la NFL. Y bueno, veremos esta semana si tiene repeticiones con el primer equipo, que eso le ayudará muchísimo, pero yo creo que habrá que esperar ver algunos partidos para ver qué tanto podrá entregar en la NFL, porque en un partido que entra de la banca es muy difícil, pero lo que sí encuentro es que si caíste a una quinta ronda y lo que mostraste, lo poco que mostraste en lo que jugaste, en lo que jugó este domingo, pues te refleja esa gran división que hay o esa gran separación del americano a la NFL, del colegial a la NFL, ¿no? Sí, vi circulando también una imagen, porque yo sé que se ha hablado mucho de la personalidad o de la actitud acá que estábamos viendo de Shedeur Sanders, que se especulaba en cuanto a las reuniones que tuvo con algunos equipos de la NFL y que los dejó con mal sabor de boca. Pero acá, Rebe, y
y te pregunto a ti, ¿no? Que has formado parte de un vestidor que logró un campeonato mundial, verlo solo y en algún punto veíamos a Lamar Jackson como que buscando saludarlo después del juego, o al menos eso se especula, ¿no? Que es lo normal que los dos quarterbacks se saluden ya que se termina el partido. ¿Te genera alguna reacción ese tipo de imágenes viéndolo ahí como que un poco triste, solo en la banca, nadie va con él? Y eso también y no quiero decir que fue una decisión suya de decir, no voy a ir a saludar a Lamar Jackson, que quede muy en claro, pero ¿para ti te brinca algo ver estas imágenes? Qué pregunta tan compleja. Estoy tratando de ponerme ahí en esa situación, si yo fuera Ajá. jugadora y si, no sé, mi rival decidiera no hacer el protocolo y todo. Sí creo que habla un poquito quizá de la mentalidad o falta de madurez que tiene, ¿no? Este jugador. Y creo que lo hemos visto a lo largo de todo su proceso. O sea, cómo se manejó con los equipos previo al draft, las cosas que comunicó. No estoy culpándolo del todo porque tampoco creo que en casa le hayan ayudado demasiado. Me da la sensación que y esto es muy personal mío, ¿no? A mí me da la sensación que se creen merecedores solo por ser el hijo de o tener Ujú. el apellido tal. Y las cosas en el mundo verdadero no funcionan así, ¿no? Uno se tiene que ganar las cosas por su propio esfuerzo. Con eso no estoy diciendo que George Sanders no es un jugador que se haya esforzado en la vida. Obviamente fue un jugador que tuvo éxito en el colegial y para conseguir eso de alguna manera tienes que también esforzarte, pero como que siento que aquí pesa demasiado el nombre y tal vez nosotros también le pusimos demasiada atención a que es el hijo de Deion Sanders, ¿no? Pero bueno, poniendo eso a un lado, si yo viera esto del otro lado y yo soy la jugadora y a mí no me vienen a saludar, yo sí diría hay una falta de madurez aquí. Ujú. O sea, tienes que pensarlo y tienes que sentarte a analizar cómo jugaste, seguramente estás un poquito triste, ok, habrá tiempo para hacer eso, pero en este momento el protocolo de la NFL es de esta forma, ¿no? O sea, nosotros cuando acabamos de jugar y yo he perdido campeonatos del mundo, la primera cosa que tengo que hacer después de ir a saludar a mis compañeras es ir a saludar al rival y felicitarlo por lo que ha hecho, ¿no? Que él no pueda hacerlo en un partido casual de la NFL en la semana 11, a mí me habla mucho de lo listo que él está para vivir la realidad de la NFL. Punto y aparte, creo que es una oportunidad muy desperdiciada por su parte, porque claro que le ha costado trabajo encontrar tiempo para demostrar de qué está hecho, ¿no? Un jugador que dijo, yo no quiero estar detrás de Lamar Jackson porque yo lo que quiero es ser titular de un equipo y yo sé que Lamar Jackson va a estar ahí en los Ravens, pues no sé, 10 años más, yo no quiero ser su suplente como ya suponiendo que él se merece un lugar en la NFL como titular, ¿no? Y su padre claramente lo hizo pensar eso y muchos que lo ponían como la mejor selección en el draft lo hicieron creer eso. Y ahora salir a esta realidad y no completar más que el 25% de tus pases, creo que habla mucho de otra vez ese baño de realidad que le está cayendo a Shedeur Sanders. Y capaz, y eso acaba siendo algo bueno en la historia para el jugador. Sí creo que podemos ser un poco justos y decir, ok, no tuvo repeticiones para nada con el primer equipo. Y eso sí acaba siendo un factor importante, ¿no? O sea, no tener eh, el timing con tus receptores, quizá no sé cómo es detrás de cámaras, pero quizá no es un jugador tan estudioso, porque Kevin Stefanski ha hablado de que ha mejorado mucho en las sesiones de video, pero no está diciendo es un jugador súper inteligente, es un jugador que ya está listo para la NFL, está hablando de una mejora, ¿no? Estamos hablando de un Jalen Gabriel que ni siquiera es un gran mariscal de campo, o sea, Ujú. no es uno de los novatos que estemos diciendo, wow, vamos a ponerle el foco ahí, y le está quitando la posición a uno de los que veían como primera o segunda selección global. Entonces, creo que esta situación, y no leo el futuro, pero creo que esta situación de cierta forma puede ayudarle a Shedeur Sanders a caer en la realidad de lo que es ser un adulto, de lo que es ser un jugador en la NFL, donde el nombre del padre ya no pesa, la cantidad de dinero que tengas en el banco por todo lo que ganaste en el colegial ya no pesa. Aquí lo que pesa es tu actuación en el campo, tu liderazgo con tus compañeros, que muchas veces también ha quedado a desear por declaraciones que ha dado en el vestidor, por ejemplo, cuando pusieron a Jalen Gabriel como titular en lugar de a él. Y
Bueno, espero que ese momento que se dio para reflexionar y no ir a saludar a Lamar Jackson realmente le ayude, porque sí creo que eso es lo que él necesita, ¿no? Sentarse con su realidad y decir, ok, no es como yo pensé que iba a ser. ¿Cómo le hago para darle vuelta a esta historia? Porque ¿cuántos mariscales de campo no hemos visto que se creen lo más? Hace, no sé, un par de días hablaba de, se me acaba de ir el nombre, Pablo, también jugador de los Johnny Manziel. Johnny Johnny Manziel. Manziel, sí. Ajá, Johnny O sea, Football. no es la misma historia, ¿verdad? Porque Johnny Manziel sí fue la selección, porque sí lo metieron, pero un jugador que quizás estaba un poquito sobrado de su realidad y lo que era ser un adulto en la NFL. Me pongo a pensar si Shedeur Sanders tiene esa apertura para centrarse y entonces poder tener una carrera realmente exitosa. Es difícil en ocasiones pensar eso porque todo tu entorno que está alrededor, el entorno que tiene Sanders es de adulación, ¿no? Sí. Y poco es de crítica, ¿no? Ujú. Porque, pues, la verdad es así, es la realidad. Hay muchos que son rémoras de la estrella, ¿no? Que se cuelgan de eso para tener o la fama o para jalar el dinero del famoso, ¿sí? Y difícilmente criticarán al famoso, ¿no? Decir, oye, te tienes que poner a estudiar, tienes que prepararte, tienes que ser más sencillo, tienes que ser más humilde, porque incluso a lo mejor los que están alrededor de él son todavía más engreídos que él, que eso está todavía más grave, ¿no? Sí, qué Porque difícil. cuántas veces no hemos visto eso, ¿no? Esto me refleja mucho al boxeador que va camino al ring, ¿no? Ajá. O sea, los que van alrededor de él dicen, oye, sí, oye, pues el que va a pelear es él, Sí, o sea, sí. ¿tú qué vas a hacer, no? Ajá, ajá. Pero, y eso ocurre porque son jugadores que los reflectores no están a raíz de que llegaron a la NFL. Están, y en este caso, pues desde muy chico al ser el hijo de Deion Sanders. Pero en otros casos, aunque no sean los hijos de superestrellas de la NFL, lo sabemos. Son chicos que van despuntando desde el high school y desde el high school dicen, hey, este chico puede llegar, este chico puede hacer, y entonces se convierte en el intocable, en el deseable del high school, y hay todo un aparato alrededor de él, ajá, de manera directa o indirecta, y no se diga cuando llegan al fútbol americano colegial. Sí. Ahora, con todas las ganancias que pueden llegar a tener. Entonces, coincido con lo que dice Rebe, o sea, tiene que poner los pies sobre la tierra y decirle, hey, o sea, el apellido que traes en la espalda es el de tu papá. Tú tienes que construir tu propia historia, tu propio apellido. Y la única manera de hacerlo es que semana a semana te prepares y seas consistente en una liga donde lo que más demanda es la consistencia, obviamente la disciplina, el trabajo, pero si no rinde semana a semana, se va a acabar la historia tan rápido como rápido era su papá corriendo el balón o regresando patadas de despeje, ¿no? Hay una parte que me encanta de... Hombre, es que estoy tan cansada que se me están yendo los nombres. No te preocupes. Sabemos que estás cansada. Shaquille O'Neal, ya, Ok, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, Rebe. Muy bien. Estamos ahí Sabemos, contigo. Rebe, sabemos que estás cansada, más no es la edad. Eso déjamelo a mí. Ayer corrí el medio No, maratón yo lo sé. digo, Bien, Rebe. ajá, Sí, sí. Shaquille Ciro no llegó al cuarto, ¿eh? llegó, pero ya estaba pobre, pobre, llegó antes que yo, pero sí vi imágenes. Bueno, aquí iba con todo esto. Shaquille O'Neal tiene una frase que yo he escuchado un par de veces buena, que la he escuchado varias veces porque he visto el video varias veces, no porque él siempre lo diga. Pero en alguna entrevista le decían algo así como que, ¿cómo es la relación tuya con tus hijos y no sé qué, ¿no? Y entonces Shaquille O'Neal decía algo así como, mira, alguna vez mi hijo escuché que le dijo a alguien de que nosotros somos millonarios. Y Shaquille le dijo, no, tú eres pobre, yo soy millonario. Y eso a mí me encanta porque es como, hey, lo mío no es tuyo, o sea, tú tienes que Sí. salir a ganarte lo tuyo. Y la realidad para Shedeur Sanders, nada más para cerrar con esto, es, él estaba buscando esta oportunidad de ser titular. Este era el momento para demostrarlo. Este es el momento para demostrarlo. Y capaz si tenga más oportunidades, porque la verdad es que no sabemos lo que le va a pasar a Dylan Gabriel. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera por promoción. Va a tener oportunidad de tener prácticas con el primer equipo. Pero hasta el momento, y por lo que vimos en este partido, Kevin Stefanski ya dijo, Dylan Gabriel sigue siendo el titular de mi equipo. Sí. Sí. Entonces, desde ahí, Shedeur Sanders ya tiene una mala noticia y podría tener una semana más, una oportunidad más
para probar que él se merece ser el titular de este equipo. Por el momento no ha sido el caso y esa es la grave realidad con la que él va a tener que hacer las paces. Y yo te Sí. diría, más allá de la titularidad, Rebe, en un solo partido probablemente hasta de la permanencia en la NFL, o sea, de que otros Claro. equipos despierte algo en un partido, porque difícilmente en un partido le vas a quitar la titularidad, en este caso, a Dylan Gabriel, ¿no? Pero tienes que mostrar algo, tienes que mostrar algo. Así tan cortas son las oportunidades. Y mira, hay algo que decía Drew Brees en su libro, y me encanta el libro de Drew Brees, porque él cuando llega a la NFL le dice Doug Flurry, cuando llega a los Cargadores de San Diego, a los Chargers, le dice Doug Flurry, Drew Brees era el suplente, y le dice Flurry, nunca permitas que tu suplente entre al terreno de juego. Ujú. Y le dice Drew Brees, o sea, ¿me estás diciendo que nunca me dejarás entrar al terreno de juego? Dice, somos amigos, pero jamás entrarás al terreno de juego por mí. Dice, porque en ese momento sabré que voy a perder mi trabajo. Dicho y hecho, Sí. entró al terreno de juego Drew Brees y le quitó el trabajo a Doug Flurry. Años después, Doug Flurry vio cómo Philip Rivers entró al terreno de juego y le quitó el puesto a Drew Brees. Así es la NFL. Tú no sabes en qué momento puedes perder tu trabajo o en qué momento lo puedes mantener. Pregúntale a Drew Bledsoe también. Sí, De exacto. las más famosas, ¿no? Bueno, habrá que ver de qué puede aprender, como decía Rebe, y estoy de acuerdo contigo, Rebe, que aprenda, ¿no? De este momento y que realmente lo tome para que en este momento quizás no le está pasando bien, pero que realmente aproveche también las oportunidades que sí está teniendo, si son pocas, que las aproveche también al máximo. Si es que juega la próxima semana, jugará contra los Raiders. Hablando de lo que se viene esta noche en Monday Night Football, Pablo, como tú ya vienes vestido así y me vas a hacer la promo así bien fácil, platícanos de Monday Night Football. Pues mira, me lo encontré en el armario, como diría mi abuela, ¿verdad? Y entonces dije, es el único día donde me lo puedo poner, porque difícilmente creo que vuelvan a jugar un Monday Night de estos dos equipos. Son dos franquicias que tienen muchísima afición. Hay muchos aficionados que son de una gran tradición. Pues la verdad es que no andan muy bien este año, ninguno de los dos equipos. Yo espero que sea un partido de muchos puntos, que sea entretenido, porque pues son dos equipos que no estarán en la postemporada, pero no deja de haber una gran afición y seguramente habrá mucha gente observando este partido y ahí los esperamos. Muy bien, así entonces cerramos esta semana 11 de la NFL con un, no sé si llamarle partidazo, va a ser un juego interesante también entre los Cowboys y los Raiders por la pantalla de ESPN. Si va a ser partidazo, va a ser por ustedes, compañeros. Gracias, Pablo, Rebe, con nuestros otros compañeros, Lalo, Sebas, MJ. Seguramente nos escuchamos la próxima semana y usted también, gracias por acompañarnos. Como siempre, increíble que ya estemos en la semana 11 y habrá que ver qué nos depara la semana 12. Pablo, Rebe, gracias, Rebe, recupérate. Sigue recuperando. Gracias, nos vemos un rato. Gracias, Cris. Bye, Bye. Bye. saludos.